Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí hoy con todos ustedes en Reinvención Total aquí en Mexiquense Radio. Soy Cris Steinman y hoy tenemos un programa maravilloso. A todos nuestros radioescuchas, a ver, tengo una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado hablar del Cábala? ¿Tiene que ver con la religión o más bien tiene que ver con la espiritualidad? Pues hoy vamos a responder a todas estas preguntas con una invitada maravillosa. Comenzamos. Hola amigos, muchas gracias por otra vez acompañarnos en esta Reinvención Total. Hoy realmente un programa muy interesante sobre religión, espiritualidad. Ahora descubriremos junto con nuestra invitada, pero por favor conéctense a nuestras frecuencias 1600 AM Metepec, 1250 AM Tejupilco, 1080 AM Tultitlán, 105.5 FM Atlacomulco y las redes de Cris Steinman, Facebook e Instagram, y así también como Mexiquense Radio, Facebook, Instagram y Twitter. Pero no se olviden, si quieren hacer alguna pregunta a través del teléfono, el WhatsApp es el 722-443-1600, la alada sin costo es 800-590-3000 y en el Valle de Toluca 722-275-5727. Qué interesante la pregunta que hiciste, Cris. Oye, la verdad es que yo siempre he sido una gran curiosa acerca de todos estos temas. Creo que es súper importante hacer conciencia de desde dónde vivimos nuestra espiritualidad. Y esto no significa, desde mi manera de ver, no significa casarte con una religión o no. O sea, no tiene nada que ver. Ser espiritual lo puedes ejercer a través de una religión, pero también lo puedes hacer a través de otras cosas como, pues no sé, a lo mejor la filosofía, la práctica en otros sentidos. Y creo que hoy, para resolvernos esto acerca de la Cábala, tenemos una gran invitada, porque la Cábala, la verdad es que también tiene por ahí, socialmente hablando, muchas creencias limitantes, creo yo, ¿no? O sea, mala información, que si es religión, que si tienes que ser judío para saber de Cábala, ¿no? Y por qué apenas se está abriendo este conocimiento de la Cábala a nivel social. O sea, hay muchas cuestionantes y quiero leerte un poquito de la semblanza de mi invitada el día de hoy. Ella es Bianca Pescador, es periodista de belleza, estilo de vida y espiritualidad, egresada de la carrera en comunicación con una maestría en ciencias de la familia por la Universidad Anáhuac, México Norte, podcaster y experta en marketing digital con un audiolibro llamado ¿Qué es el Cábala y cómo puede transformar tu día a día?, donde explica las 3 principales reglas espirituales de acuerdo a los cabalistas. Y hoy vamos a hablar de esto. Yo ya tuve el privilegio de leer su libro. No lo escuché, ahora estoy aprendiendo que también es un audiolibro, así es que ahorita nos va a decir dónde lo puedes escuchar si te interesa de este tema, pero yo lo leí y me pareció muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Bianca, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Oye, a ver, cuéntame, antes de que entremos así de lleno al tema de la Cábala, quiero que me digas cómo es que llegaste a este camino espiritual, cómo llegas a descubrir la Cábala, por qué, cuáles eran tus dudas, cuál es tu formación, explícanos un poquito. Yo crecí como la mayoría en este país católica y me iba de misiones y tuve mi etapa de ultramochez, yo le llamo, o sea, iba a misa todos los días, de lunes a domingo. O sea, en la universidad iba saliendo de las clases y ya que egresé iba antes de ir a trabajar a las 7 de la mañana, me levantaba, iba a misa, o sea, era muy, 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 muy mocha. Todo era pecado y engordaba, ¿no? Y siempre fui una buscadora espiritual, o sea, fue algo que yo desde chiquita como que me sentía muy conectada con Dios, a pesar de que era muy, o sea, vivía en un mundo pues muy superficial, ¿no? O sea, del carro convertible y soy de Mazatlán, entonces fui reinita infantil y fui reina de aquí, reina de allá, ¿no? Reina del Jido, casi.
Pero, y eso es lo que hablo también del libro, ¿no? A veces tenemos como ciertos estereotipos de la gente espiritual, se ve de esta manera, habla de esta manera. Entonces, yo siento que fue como un lidiar con estas dos partes, de que soy muy superficial y muy de marcas y lo que sea, pero al mismo tiempo como que sentía a Dios todo el tiempo muy cercano. O sea, como que yo decía, pues es mi amigo y me aconseja y paso por esta etapa de supermochez y luego sucedió pues el caso muy famoso, ¿no? Del padre Maciel, que personalmente a mí me tocó muchas fibras, o sea, fue algo que me afectó muchísimo, tenía muchas amigas que eran consagradas, pues yo era del reino, o sea, como que iba todas las semanas ahí y ese hecho, que todos somos humanos, pero ese hecho a mí sí me trastocó la identidad, o sea, entonces... Te empezaste a cuestionar... Sí. Todas las cosas que tú pensabas que eran desde otro lugar y no viste esta parte del ser humano, por decirte algo, sino te conectaste con esta parte más dogmática, yo creo, ¿no? Sí, haz de cuenta que yo había tenido un novio de los 24 a los 28 con el que me iba a casar, que así, by the way, descubrí la cábala y no me quería casar. Yo me quería casar a los 30, porque Sex and the City me había dicho, imagínate. Entonces... que para ser digna mujer tenía que casarme a los 30, entonces estaba yo como en una disyuntiva y tal, y con este novio no tenía relaciones sexuales porque era pecado mortal. Entonces cuando corto y tal, que le cuento a mi papá, me dice, ¿cómo? Pero yo no sabía que no tenías relaciones, o sea, pues era tu hermano. O sea, o ¿cómo? O sea, pero viajaban, ya sabes, o sea, mi papá no se explicaba, o sea, me decía, ¿pero cómo? ¿Dormían en la misma cama? Y yo no, porque era pecado mortal, y entonces me iba a ir al infierno. Entonces cuando sale todo esto a la luz, además yo trabajaba en el periódico Reforma, que... no eran muy fans del padre Maciel, by the way. Entonces yo me acuerdo que o sea, que yo iba con las consagradas y todo y les decía, oigan, no es verdad, porque yo me estoy peleando con todo el periódico y, o sea, con el director me agarraba, ya sabes, y era de no, es el diablo y tarará. Y entonces cuando sale todo esto a la luz, como que a mí sí me dio crisis de identidad. No en cuanto a Dios, porque mi mamá luego me decía, es que no te enojes con Dios. Y yo, no, yo y Dios la llevamos muy bien. O sea, era nada más como el medio, ¿no? Y tanta prohibición que además, o sea, personalmente me había afectado y que a amigas les había afectado, o sea, que se querían salir de ser consagradas y no las dejaban y que eran unas egoístas y que fueran más generosas y no sé qué. O sea, y a la hora que ves, pues la persona que lo estaba diciendo como que con qué calidad moral, o sea, entré de verdad en una crisis y fue gracias a una presentación de un libro que fue en un restaurante, o sea, ni al caso, y yo era editora de sociales de una revista y fue como de, pues te toca ir a cubrir ese evento. Y además, bueno, que lo pedí, ¿no? Porque me gusta mucho leer y tal. Y a la hora que llego a la presentación del libro, pues me encantó. Entonces me quedé platicando con el maestro y tal. Y por andar de platicadora con el maestro, me quedo sin el libro. Entonces voy a la tiendita donde vendían el libro y le digo, oiga, ya me quedé sin libro y ¿ahora qué hago, no? Entonces me dicen, lo puedes comprar en el centro de cábala que está en Polanco. Y yo, ¿en el centro de qué? No vas tú a creer, Cris, de verdad, que a los 3 días me toca ir a entrevistar a un atleta en un hotel de Polanco y me estaciono y era cuando empezaron los parquímetros. Entonces me acuerdo que volteé y le dije a un señor, oiga, ¿dónde está la maquinita de las monedas? Y me dice, ahí. Le digo, ¿dónde? Pero yo no veía de lejos. ¿No? Y yo, ¿dónde? Me dice, ahí donde dice centro de cábala. Y yo, es broma. O sea, ¿sabes? Y fui a entrevistar al atleta, regresé, compré el libro. Y ya de ahí, pues... ¿Qué libro era? Ay, cuéntanos qué libro era. Las 7 reglas espirituales de las relaciones. Que, by the way, fue un libro que me acabé en 3 horas. O sea, es buenísimo. Y... Las 7 reglas espirituales de las relaciones. De las relaciones, ajá. Que es un libro de Yehuda Berg que hace, pues, sobre las relaciones de pareja. Pero es un libro mega empoderador. O sea, en cuanto a las mujeres, como que te dice... Lo número 1 que a mí me cambió la visión fue que no necesitas estar casada para cumplir tu misión versus el hombre, que el hombre sí, gran parte espiritual de los hombres es casarse y tener hijos y tal. Las mujeres no. Entonces para mí era una paz mental eso y fue un libro precioso y ya de ahí, pues te pedían tu mail y todo, entonces ya de ahí me empezaron a llegar como... avisos de cuando daban las clases y todo, y yo vivía a 5 cuadras, entonces pues ya, me la viví ahí. Entonces de eso hace 11 años. O sea, llevas 11 años estudiando la cábala. Sí. ¿Y en qué cambió tu visión de la espiritualidad? Digo, más allá de esa crisis que hablas, digamos, dogmática, Uh-huh. ¿en qué cambió? ¿Hay un cambio en tu sentir de la espiritualidad hoy que conoces la cábala? Porque inclusive creo que antes las mujeres no tenían acceso y hoy ya sí.
cambió. Ay, pero no te me adelantes. Perdón, Ajá, no. sí. Vamos a ir por partes. No, lo que quiero decir es, ¿te cambió en algo a vos como esto que no, por esto que decía del empoderarse, digo, ¿te cambió en algo sentirte en esa conexión espiritual diferente? ¿Sabes qué me ayudó a mí mucho, Maru? Que la religión yo la vivía mucho blanco o negro, bien o mal. Claro, juicio, verdad juicio. Y falsedad o mentira. O sea, esto es así porque así es. Y si te sales de ahí, estás mal, y estás en el error, y estás en el pecado, y estás, o sea, muchísimo juicio. Cielo e infierno. Sí. Y por el lado de la espiritualidad, te podría decir que casi todo es depende. Porque el fondo de la olla solo la cuchara lo conoce. O sea, yo puedo venir a esta entrevista desde el amor, desde escribí algo que quiero compartir, que quiero que más gente conozca, que si a mí me ha ayudado esta herramienta, a lo mejor a la gente también le puede servir a salir de una depresión, a salir de una relación tóxica, a salir de un trabajo que no te hace feliz. O también puedo venir desde el ego. Desde, lo voy a poner en mi Instagram y que vean que soy famosísima y que me está entrevistando Cris y Maru. Y entonces aquí, o sea, es la misma acción que puede venir desde el amor, desde el miedo, desde el alma o desde el ego. Entonces, eso a uno, o sea, personalmente a mí me ha hecho mucho más misericordiosa, lo voy a usar en esa palabra, en el sentido de cuando me hacen comentarios que no me gusta, como que digo, no sé de dónde está viniendo, ¿sabes? O sea, entre lo que la persona dice y lo que yo entiendo hay 9 diferentes posibilidades. Entonces, esta sabiduría lo que a mí me ha ayudado a decir es, oye, si le pregunto desde dónde me lo está diciendo y si investigo un poquito más antes de explotar y volverme loca y tomármelo como un insulto, porque a lo mejor no vino desde ahí, a lo mejor vino desde, no sé, qué corto está tu vestido, y no, como a lo mejor vino desde otro lugar fuera de la crítica y de, a lo mejor esa persona nunca ha usado vestidos cortos y se le hace muy padre que yo traiga un vestido, pero yo ya me lo tomé como que me dijo zorra. O sea, está muy cañón y a mí esta espiritualidad me ayuda mucho a eso, a no ver las cosas en el blanco y negro, sino como en el... Vamos a investigar. Exacto. Oye, a ver, según entiendo, y no quiero mentir, la Cábala no es una religión, no. Es una filosofía. Uh-huh. Ok, ¿necesitas ser judía, por ejemplo, para aprenderla y llevar estos principios filosóficos? Antes sí, hasta hace 100 años... La Cábala estaba reservada para el estudio de la Cábala, estaba reservado para hombres judíos mayores de 40. Entonces, ¿de dónde viene la Cábala? ¿Por qué es, o sea, porque si tú dices, bueno, la religión, digamos, la religión católica se basa en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y entonces estudias la Biblia y entonces si sigues la Biblia, estás ejerciendo, bueno, varían cosas entre los cristianos y los católicos, pero básicamente la Cábala es para el judaísmo lo que la Biblia para el cristianismo. No, o sea, la Cábala sí tiene raíces judías. Okay. Y sí comparte, por ejemplo, la Torá, ¿no? Okay. Entonces, creo que de ahí viene la confusión, por así decir, porque sí viene, pero alguna vez me explicaron, se tardaron como 1 hora y media para explicarme por qué la raíz sí es judía, pero es por las 12 tribus y entonces justo comparte como la raíz de la tribu, pero no es una religión. O sea, es más bien una cuestión histórica, uh-huh, donde se encontró con el pueblo judío y viene de las raíces judías, pero no necesariamente tienes que ser judío ni nada para entender, estudiar y aplicar los principios de la Cábala. Ya no, la verdad es que gracias a Dios, ahora sí que literalmente gracias a Dios, cuando Karen Berg, ella accede a esta sabiduría, como que ella dice, oye, ¿cómo puede ser posible que esto esté reservado solo para hombres judíos mayores de 40? O sea, como que dijo, no, esta sabiduría debería estar disponible para la humanidad entera, para mujeres, para niños. De hecho, hay un programa que se llama Espiritualidad para Niños, que es la Cábala, pues, a nivel niños, ¿no? O sea, de una manera muy didáctica se les enseñan. Y es gracias a eso que ahora está disponible para todos. Y lo que hace mucho la Cábala también es que todas estas festividades judías, por ejemplo, viene Rosh Hashanah en 15 días. Y es una festividad judía. Es que usualmente pensamos en eso, ¿no? Es el año nuevo de los judíos. Yo me acuerdo que en la náhuac los judíos podían faltar. Ok. Y entonces todos decíamos, pero ¿por qué los judíos y nosotros no? Y entonces decían, bueno, en diciembre tú también faltas, o sea.
Pero era mucho hacia la religión, era el Año Nuevo Judío y ellos sí podían faltar. O sea, yo me acuerdo en la universidad como de esa percepción de la realidad, por así decir. Y en la Cábala te das cuenta que no, que en realidad es la luna nueva del mes de Libra y de cómo es una apertura cósmica y de que en realidad no le pertenece a un grupo religioso, sino a toda la humanidad. Y lo explican de verdad con una claridad tan llana, tan simple, que es algo que a mí me ha gustado mucho de la Cábala, que siento que mucho en la religión es dogma de fe. Y no preguntes, o sea, lo tienes que creer, punto, se acabó. Exacto. Y en la Cábala, bueno, el maestro que yo adoro y que es mi maestro personal, que es David Varela, él siempre dice pregunta, o sea, porque... Que yo creo que ahí también, porque he tenido algunos acercamientos con la Cábala que no fueron muy afortunados, y no porque fueran malos, sino porque no entendí, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso influye muchísimo, o sea, acercarte a la Cábala con una persona que verdaderamente conozca la filosofía y la sepa explicar. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sí, y que mi audiolibro... me gustó mucho por eso. Buena oportunidad, sí, para aclararlo. Es muy básico. Quiero decir, pero ¿sabes qué? Me gustó mucho por eso. Dije, wow, o sea, expresa lo que eres y lo expresa de una manera muy sencilla y muy cotidiana. A veces, como con la filosofía, nos podemos generar, ahora sí que cuestiones muy filosóficas donde no lo podemos aplicar a una vida cotidiana y diaria, ¿no? Y eso me gustó mucho, se lo recomiendo, léanlo. Creo que es una manera muy sencilla de explicar, 3 principios explicas, ¿no? En el libro. Y me gusta también esta parte donde dices, bueno, hay mucho más que esto, pero sinceramente, bueno, pues hay que digerir, hay que entender, hay que saber hasta dónde es para ti la información y pues cuestionarse. A mí me encanta esta parte donde la verdad es que cuestionarte acerca de las cosas no implica que cambies tu manera de pensar, implica que te cuestionas y vas acomodando tu manera de vivir de una manera más, pues a mí sí me gusta llamarle más espiritual, desde la manera... Para mí la espiritualidad es conectarte más con la esencia del ser humano, que es esta parte amorosa, que es esta parte libre, que es esta parte alegre y feliz, ¿no? Que a veces, por cuestiones de educación y de creencias y cosas, pues no nos conectamos ahí, ¿no? Y creo que también se le sumó lo histórico, en donde todo tenía que tener un juicio y una regla, e impregnó a esa espiritualidad. Porque quizás en algún plano la espiritualidad es todo eso, ¿no? Y tengo muchísimas dudas, amigos. Tengo muchas dudas acerca de la Cábala que yo creo que no nos va a alcanzar el programa para resolverlas. Pero creo que está muy padre que si tú tienes alguna duda, nos hables y nos preguntes, porque este es el momento. Hay muchas cosas que a lo mejor Bianca nos puede ayudar a resolver y otras que seguramente nos dirá dónde podemos buscar. Que eso también se vale, porque a veces no tenemos todas las respuestas para todas las cuestiones, pero creo que es muy importante que nos preguntes. Y bueno, pues me tengo que ir a corte para no interrumpir a Bianca, porque tengo muchas preguntas, pero me voy a corte y regresamos hablando de Cábala aquí en Reinvención Total como una herramienta poderosa para que crezcas como persona. Vamos a corte y regresamos. Bueno, y seguimos aquí en este maravilloso programa con Chris Steinman y por favor comuníquense con nosotros en nuestras redes, Facebook e Instagram, @Chris Steinman, y en Mexiquense Radio, Facebook, Instagram e Twitter. También los teléfonos WhatsApp 722-443-1600 o la alada sin costo 800-590-3000. Y la verdad que el tema espiritualidad, religión, cuestionarte cosas, preguntarte, que estábamos viendo y hablando en el primer capítulo, ¿no? Cómo marcan a veces estas creencias que también nos limitan y cuando empezás a cuestionarte te abre un mundo que también te hace dudar si está bien, ¿no? Porque tendemos a poner eso, ¿no? Que decíamos recién, juicios, estará bien, estará mal, es pecado, me voy al infierno, como cosas muy marcadas. ¿Y encontraste una libertad en esta espiritualidad o qué fue lo que te brindó descubrir el Cábala? Libertad absoluta y mucho más empoderamiento espiritual, lo cual hablaba justo el otro día con alguien que es hasta peligroso, ¿no? Cuando tienes a una gente independiente, empoderada, o sea,
no conviene. Entonces, en realidad, mucha parte de la religión era para controlar al pueblo, para decirle tú sí, tú no, y tú haces y tú no haces y tú no puedes hacer esto. O sea, en realidad era un sistema de control. Porque claro, tener a un montón de gente que se cree responsable de su vida, que se cree, o sea, es peligroso, ¿no? Más vale tener culpa y vergüenza y o sea, es más conveniente. Exacto. Explícanos un poquito, o sea, entiendo que son muchos los principios, hablar del Cábala sería muy largo, pero hay 3 que tú tocas en tu audiolibro que me parecen muy interesantes. Hablemos del primero. Mira, hay uno que es la ley de afinidad, que para estar en contacto con la luz hay que ser como la luz. Entonces... ¿Y la luz tú le llamas, podría ser a Dios? Sí. Pero, literal por es lo ejemplo, mismo. cuando hoy en día que hay muchos físicos cuánticos y hablan de todo este rollo, podríamos hablar que es la energía, que es la luz, que es Dios, que es esta fuerza divina que nos ilumina, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que la palabra Dios, que eso lo platico yo, siempre que yo hablaba de Dios, pensaba como en este hombre sentado en un trono de barbas largas, tú sí, tú no, tú llegaste tarde, ahora te amuelas, tú no fuiste a misa, que te vaya mal, ¿sabes? Y la luz no es así, o sea, esta luz nos alumbra a las 3 por igual, todos los espacios, o sea, no importa si yo hice, no hice, dije o no dije, porque en realidad la luz, o sea, Dios no necesita que yo le quiera agradar, o sea, Dios es Dios, ¿no? Entonces... La luz te ilumina, o sea, punto. Incondicionalmente, es como el sol no se enoja, o sea, el sol no dice, ay no, México... no sé, va a tener elecciones, hoy no voy a alumbrar. O sea, no, es incondicional, siempre está ahí, aunque haya nubes, aunque haya la noche, está ahí. Qué bonito ejemplo, es real, es muy real, no depende de qué religión profeses, no depende si eres bueno o malo, simplemente ilumina. Exacto. Esa es la luz. Y además que yo puedo ir a la playa sin bronceador y darme una quemada de miedo, pero la culpa no la tuvo el sol. Eso está padre también. Ajá, o sea, no es como que el sol dijo, ahora te voy a tatemar la piel, o sea, no. Entonces, claro, tú dices, a ver, yo sé que si voy a un lugar donde está el rayo directo y no me pongo un bloqueador o no llevo una camiseta, me voy a quemar, punto. Exacto. No tiene nada que ver con que si me porté bien, si me porté mal, si fui bueno en mi otra vida o si creo en las otras vidas o no. O sea, tiene que ver con que así funciona el sol. Exacto. Entonces podemos decir que así funciona la luz. La luz ilumina a todos. Exacto. Por igual. Es amor incondicional, o sea, literalmente como decía la palabra, sin ninguna condición. Entonces, lo que tenemos que, o sea, como llegamos a la ley de afinidad, es pensar en qué es la luz para mí. Por ejemplo, sería todo lo bueno, digamos, la alegría, la paz, la tranquilidad, la abundancia, la generosidad, la paciencia, o sea, todo esto es bueno. Entonces me hace sentir bien. Exacto. ¿no? O sea, me hace conectarme con esa sensación de bienestar y de, o sea, porque fíjate qué padre, ¿no? O sea, decirle a alguien, ¿no? A los radioescuchas, tú ponte a pensar, ¿cómo sabes que algo es bueno? ¿No? O sea, en el fondo. Puedes hacer una cosa que tú creas que supuestamente te engañas mentalmente diciendo que es buena, pero en realidad sabes que a lo mejor no es tanto por cómo se siente, porque Exacto. hay esta sabiduría interior que sabemos, ¿no? Exacto. Ok. Y que además a lo mejor yo digo, es que yo quiero trabajo. Bueno, rascándole un poquito no quiero trabajo, a lo mejor quiero abundancia o quiero dinero, o quiero poder, quiero control, o sea, que quiero, ¿no? Ok. Y la ley de afinidad lo que dice es justo, por ejemplo, este programa que se transmite en AM, es como si yo le pongo en FM y digo, pues es que no lo encuentro. Ok. No, pues porque se transmite en AM. Entonces, para ser como la luz hay que tener afinidad como la luz. Esto es importante porque si yo vivo amargada, enojada con la vida, triste, en depresión, porque las cosas no me salieron como yo quería. O sea, si yo vivo desde ese lugar, va a ser muy difícil que yo me pueda conectar con la luz. Claro. O sea, que pueda literalmente escuchar a Dios, o sea, tener una conversación, porque estoy en otra sintonía. Entonces, esto sería lo primero. O sea, toda la gente que... A ver, les voy a poner mi caso. Yo soy de Mazatlán, que no es un pueblo, pero es una vida muy provinciana, no como en el DF, que es más como todo es rápido. Y obviamente mi sueño desde chiquita pues era casarme y tener hijos y tener una casa con una fence, como una bardita bonita y mi perro y todo el kit.
tengo 42 años, no me he casado, no tengo hijos, rento en Polanco con 4 personas más. O sea, no tengo nada de lo que yo quería. Nada. O sea, yo, la Bianca que yo a los 6 años, oye, ¿cómo vas a llegar a los 42 años? Jamás, nunca en mi vida te hubiera dicho así. Ok. Nunca. Y yo tengo 2 opciones. Una, ponerme a llorar en la esquina y estar amargada y estar enojada con la vida porque nada me salió, porque los hombres son unos patanes, porque de todos no hago uno, porque no me he casado, porque no pude tener hijos. Y entonces, ¿no? O sea, maldecir a mi cuerpo y puedo, o sea, claro que lo puedo hacer. Estoy en todo mi derecho. Es más, si yo estuviera amargada y enojada y te contaría todo esto, me dirías, tienes toda la razón. O sea, la vida se ha portado muy mal contigo. ¿Sabes? Porque tú querías esto y no se logró. Yo tengo esa opción. Y tengo toda la razón de estar enojada, de estar triste, de estar todo lo que yo quiera. Pero no me conviene. Porque si yo vivo la vida desde ese lugar, ahí me voy a quedar. En cambio, si vivo la vida diciendo, ok, mi plan era no salió, pero hay plan B y C y D y F, JK, ¿no? O sea, hay muchos planes. Y decido conectar, o sea, ser afín con la luz y decir, ok, pero a lo mejor no a mis hijos, pero puedo seguir compartiendo con más personas. No con un marido, pero a lo mejor puedo escribir un libro e impactar a más personas. O sea, como que... Y puedes dejar que la vida te sorprenda. Exacto, además. Ajá. Y que además, justo, o sea, hablando como de leyes de atracción y leyes del universo, pues obviamente uno atrae desde donde está. Si yo elijo solo ver la negatividad, pues todo me va a parecer mal. O sea, me va a parecer que todo está lejos, que todo está feo, que todo está gris, que no, el clásico que amanece uno le dice, ay, me chocan los días así. ¿Por qué? O sea, es otro día, es otro tipo, o sea... Con otro tono. Claro, aburrido sería que todos los días fueran iguales, ¿no? O sea, eso es lo padre y esa es la ley de afinidad. O sea, como que no importa... En la Kabbalah hay 2 tipos. Lo que se dice es que hay un árbol del bien y el mal, en donde yo digo que lo nublado está mal y lo soleado está bien. Llegar a tiempo está bien, que cuando se me hace tarde está mal. O sea, es el árbol de la vida que uno ve en el bien y el mal. Pero eso lo hace uno. O sea, tú diseñas, digamos, tu árbol. Exacto. Okay. Y la Kabbalah lo que enseña es el árbol de la vida, en donde todo es perfecto. Claro. Sí, porque a veces, ¿cuántas veces, digo, haciéndolo muy aterrizado, cuántas veces no te ha pasado? El otro día mi esposo y yo estábamos en un semáforo y nos detuvimos a darle un dinero a una persona porque no podemos pasar sin darle, cuando realmente sentimos que alguien tiene necesidad, no vemos si la necesita en realidad, si nos está viendo la cara. Es esta necesidad de decir, comparto. Y nos tocó otra vez el alto y nos quedamos ahí parados, porque además duraba mucho, ¿no? Y cuando nos dimos la vuelta, si hubiéramos agarrado el primer semáforo, nos hubiéramos estrellado porque hubo un señor que se volteó el camellón o sea, se volteó el coche y no estaba nadie abajo, pero de esas veces que haces conciencia y dices... Si hubiera pasado el alto en el primer semáforo, me hubiera tocado justo en ese momento el accidente. Y esas pequeñas señales de la vida, cuando estás dispuesta a verlas, y no fue ni siquiera por el acto de bondad, porque lo pudimos haber hecho y no pasar nada. Fue porque en ese momento así sucedió. Y a veces estamos maldiciendo, ¿por qué no nos tocó el SIGA? Ya tengo prisa, ya quería llegué tarde al trabajo. Y no sabes por qué, ¿no? O sea, en ese sentido yo estoy 100% convencida de que todo es perfecto. A veces cuando vamos tarde a tomar un avión y estamos muy estresados porque, híjole, no vamos a llegar. Y llega un momento en que te detienes y dices, si tengo que llegar y está bien que llegaré. Si no, yo salí a tiempo, yo hice lo que tenía que hacer. Pero si pasan cosas y no llegas es porque no tenías que llegar. Exacto. ¿No? Y hay una historia muy bonita del Rapberg que llega un alumno y le dice, Rap, me acaba de pasar un milagro. Tuve un accidente y no me pasó nada. Y el Rap le contesta, yo también viví un milagro. Llegué aquí sin chocar. Y entonces una persona viene y me dice, ¿dónde hay más milagro? Entre chocar y que no te pase nada o no chocar. Y yo pensaba y decía, no chocar. ¿Sabes? O sea, ahora que venimos de la Ciudad de México acá y todo, o sea, nos tocó precioso, no nos tocó nada, llegamos, o sea, eso yo puedo elegir verlo como un milagro, ¿sabes? O sea, no nos tocó nada, llegamos perfecto, yo me tomé 2 cafés, o sea, no solo uno, 2, ¿sabes? O sea, leí, o sea, es depende de cómo queramos ver la vida.
Entonces, esa es la primera. Yo a la gente de verdad le invitaría a que si estás triste porque falleció alguien, si estás enojado porque te corrieron, si estás indignado porque te pusieron el cuerno, lo primero que tenemos que hacer es volver a la luz. O sea, volver a ese estado de paz, de tranquilidad, de conexión. Porque si elegimos vivir tristes, enojados, amargados, tenemos toda la razón. O sea, es que lo que quiero decir es que no es que estés mal. No es que no te des cuenta de que sientes feo, Exacto. sientes la pérdida cuando alguien muere. O invalidar que estés sintiendo ese enojo. Exacto. Pero tenés la elección. Sí, de quedarte ahí. Ahí en ese lugar o cambiar. Exacto. Ahora, hay una pregunta que seguramente tú que estás ahí, seguro te estás haciendo. Dices, ok, la teoría es muy fácil. Muy fácil, bonita. chicas. ¿Cómo le hago para cambiar eso cuando estoy, o sea, porque a lo mejor ahorita que todo fue bonito y llegamos bien y bla, bla, bla y todo está, pero ¿qué pasa cuando acabo de perder a un ser querido y estoy metida en una depresión o me estoy divorciando y estoy en una depresión o estoy enfermo y no me siento bien? ¿Qué hago para cambiar un poquito la mirada y tener este espacio de conexión con la luz, que me fascinó este concepto? ¿Cómo le hago para ver la luz cuando siento que estoy en un momento muy oscuro? Hay un concepto en la cábala que a mí me ha gustado mucho, que es ver la película completa. Nosotros cuando estamos en una escena de la película, yo no veo la película completa. O sea, por ejemplo, yo me puedo centrar en no pude tener hijos, o sea, no tuve hijos, y quedarme ahí y amargarme y estar triste y no sé qué, bla, ¿por qué? Pobre de mí, yo quería y no sé qué, y mira la gente. Pero no veo la película completa. Y ver la película completa es, yo no sé si era mejor así, por lo que fuera. Tengo el caso muy extremo, pero hay una chica de Mazatlán que no podía tener hijos y entonces a los 40 dice, pues sabes qué, yo voy a hacer todo lo posible porque se casó y tal. Y le inyectaron tantas hormonas que le dio cáncer cervicouterino y falleció cuando la hija tenía 6 meses. Entonces, es un caso muy extremo de forzar. Ya me dolió el corazón. Sí, o sea, ¿no? Es un caso muy extremo. Y se quedó el marido con la niña de 6 meses y ella falleció. Bueno, ahí podríamos también aplicar la ley y decir, así tenía que ser. Claro, todo es perfecto, pero a lo mejor a lo que voy con la película completa es que yo no estoy viendo si esa hubiera sido una película de mi vida. ¿Sabes? A lo mejor, digo, poniendo como forcé tanto una situación que llegué a algo que quizás no tenía por qué suceder, o sí también, digo, también cabe, como dice Cris, que era lo que también en esta situación perfecta, eso es lo que debía pasar. Sí, a ella ese es su escenario, ¿sabes? O sea, nada más lo estoy diciendo en cuanto a que, ¿cómo le hago? Es confiar, o sea, la palabra en la cábala es tener certeza que así es perfecto. O sea, eso es como voy a salir. O sea, por ejemplo, el amor de mi vida más grande era mi papá. Y falleció. Y obviamente... ¿Falleció joven? Pues 75 años. Pues joven. En la flor de su juventud. La verdad es que para estas épocas no es una persona tan grande. Sí, tenía ya, o sea, venía ya como de una situación delicada. Pero es como si yo elijo quedarme ahí en el enojo, en la tristeza y no ver como más allá, ¿no? O sea, que así tenía que ser, así es perfecto. Su ciclo. Exacto. El personal terminó y fue feliz y lo compartí y poder encontrarle la vuelta. Pensaba recién también en el dinero, ¿no? A veces dices, sí, está muy lindo, pero no pude pagar la renta porque no me alcanzó. Bueno, quizás esperar de algún lado llegará y como tener esta paciencia. Vos dijiste una palabra, compasión. Certeza y compasión, ¿no? ¿Cómo? Misericordia. Eso, misericordia. Ya se va a cambiar, algo va a suceder, ¿no? Sí. Para tu bien. Y que a lo mejor el no tener para pagar la renta te hace la creatividad de decir, oye, pues me voy a poner a vender chiles en nogada. Y nada, que esa es tu pasión y ahí te va increíble y vendiste 50 chiles en nogada en un fin de semana. O sea, la clave sería que no importa lo que estés pasando, lo que estemos pasando, confiar en que esa es la película, o sea, que no vemos la película completa. Ahora, ¿cómo me cambio de película si no me gusta la película que estoy viendo? Proactivamente. O sea, el chiste es como desde mí elegir cambiar. O sea, no esperar a que algo me pase para cambiar. Fíjate qué bonito aquí dice Karina Montellano, dice, si no soy una persona espiritual, ¿cómo puedo empezar a conectarme con ella? Supongo que con la luz y darle un sentido. Yo voy a dejar que obviamente aquí mi querida Bianca conteste, pero quiero decirte algo, no hay manera que no seas una persona espiritual.
porque puedes ser no una persona religiosa o puedes ejercer tu espiritualidad de una manera que todavía no te hayas dado cuenta cómo, pero todos somos un espíritu, nos guste o no. O sea, es como decir, ¿cómo puedo no ser un cuerpo? Pues es que todos somos un cuerpo, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo? Pero entiendo la pregunta. ¿Cómo le hago para si no soy una persona, pues que hace la cábala o la estudia y la ejerce, como no soy una persona religiosa, ¿cómo le hago para conectar con esta luz? Karina se llama, ¿verdad? Sí. Ok. Creo que sí, déjame ver. Sí. Sí, Karina. Algo que me encanta de la cábala es que no tienes que creer en nada. Literalmente no tienes que creer en Dios, no tienes que creer en la luz, puedes ser agnóstica, atea, no creer en nada de nada. En lo que sí tienes que creer es en tu propia transformación. Entonces, por ejemplo, a Karina yo le diría, ¿cómo eres y cómo te gustaría ser? La Karina de ahorita se desespera en el tránsito, le mienta a la abuela al que se le mete, es desesperada, es grosera con su pareja, es desesperada con sus hijos, es flojilla en el trabajo, ¿no? O sea, cada quien que haga su lista de cómo soy en realidad y cómo me gustaría ser. O sea, cómo es esta Karina elevada, cómo es esta Karina en su versión más bonita, más brillosa, más luminosa. Entonces, a lo mejor sería una Karina más paciente, más compasiva, que habla con más generosidad, que habla con más amor, que habla con más cautela, que piensa más antes de soltarle ahí la palabra al hijo, lo que sea. Eso es en lo que tendrías que pensar a la hora de conectar con la espiritualidad. O sea, la espiritualidad no te la da Dios, creer en Dios. O sea, hay mucha gente que cree en Dios que no es nada espiritual. No conecta con esto. Si no crees en nada, sería en tu propia transformación. O sea, cómo estás ahorita y cómo te gustaría ser. Y esos pasos, ahí entraría, por ejemplo, la ley de afinidad. Oye, yo veo que la Karina, mi versión más luminosa, es paciente. Ok, entonces ahí les va la segunda ley espiritual que me encanta. Antes de que la digas, porque tengo que ir a un corte, me encanta este concepto, creo que tiene muchísima razón y más me gusta que esta parte puedes ser ateo y ser espiritual. Eso me gustó mucho. Vamos a ver la segunda ley que nos va a platicar hoy Bianca. Vamos a un corte y regresamos. Hola amigos, seguimos acá en Reinvención Total con Chris Steinman. Por favor, escríbanos, síganos en nuestras redes, en Facebook y en Instagram, @Chris Steinman, por favor. Y si no, también WhatsApp 722-443-1600. Realmente es muy importante. Hoy estábamos respondiendo hace un ratito este tema de que una oyente nos preguntaba que ella no cree en nadie, pero cómo podía acercarse a esta espiritualidad, ¿no? Y vos dabas un pequeño tip que daba la punta al segundo paso. Que tiene que ver con lo que nos dice Bernardo Murrieta, que dice, ¿cómo te ha ayudado tus conexiones espirituales en tus problemas del día a día? Algo que a mí me gusta mucho de la cábala, que lo digo mucho en el libro y en el podcast, porque tengo un podcast en donde entrevisto a los maestros del Centro de Cábala México, que se llama Cábala 2020, está en todas las plataformas, de verdad, sean bienvenidos a escucharlo. Tenemos 170 episodios, o sea, hay para rato, para que hagan maratones, pero algo que lo digo mucho es que algo que a mí he aprendido con esta sabiduría es que la espiritualidad no es algo abstracto, algo etéreo que solo hago cuando voy a la montaña y llego a la cima y me siento y medito y vibro a 432 Hz. O sea, no, es algo del día a día, todos los días, en todo momento. Y voy a poner la segunda ley espiritual que ayuda muchísimo, que es pausa, qué placer. Si algo tienen que quedarse de este live, quédense con pausa, qué placer. ¿Qué es pausa, qué placer? Quiero aclarar algo, la pausa no da placer. La pausa cuesta, en la pausa se sufre, la pausa es una patada en el estómago, o sea, la pausa no da placer. Eso es importante porque ahí es la falla, o sea, justo por no hacer la pausa explotamos. ¿Qué es pausa? Voy a poner un ejemplo. Fui a la Marcha de los Animales que fue ahora en julio, estaba yo feliz, ya sabes mi cartel, así que los perros, bla, 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 no más perros en las azoteas, ambiente precioso. Pasa una corredora, no se me hace la mejor idea irte a correr tu 5K en Reforma viendo una manifestación, pero pues no sé, seguro era turista, qué sé yo. Y pasa y me da un aventón que te mueres.
Es un aventón, pero neta, o sea, con coraje. ¿Sabes? O sea, yo creo como que estaba diciendo, enojada. estás obstruyendo mi paso de mi Exacto. carrera. Sí. ¿Sabes? Y fue como, o sea, fue a propósito. No es que no me vio, no es que fue sin querer, no es que yo le salí de la nada en la banqueta. No, o sea, fue, o sea, la verdad, con dolo. O sea, como friegan. Me molestabas. Sí. Y, o sea... Te tocan el botón que sientes que todo está explotando para decirle 2 que 3 palabras. Y a ver, la reacción normal, humana, que hemos normalizado, que está perfecto, es más, si lo hago, esa sería la reacción esperada, es regresarle el empujón. ¿No? O sea, me empujas, te empujo. O sea, pues, ¿no? El que se lleva se aguanta y, o sea, tenemos toda una serie. Ahora, ¿qué pasa si yo pauso? O sea, estoy, que me lleva la que me trajo, o sea, la alucino, ¿no? Grosera, lo que sea, pero pauso. Sufro. Sí, porque en ese momento el instinto te está diciendo, cuando menos reacciona, grítale, ¿no? Sí, cuando menos, ¿no? Desahógate. O sea, exacto, al menos. Si pauso, literal, pueden ser, a ver, aquí pueden ser 10 segundos, pueden ser 10 años, o sea... No hay una regla de, son 3 días. No. O sea, aquí depende. Después de la pausa, viene el placer. ¿Por qué? Porque no pasa nada. O sea, me trabé 15 segundos o 90 segundos, ¿no? Que se supone que es lo que dura la emoción en todo su apogeo. Y yo, fíjate, todavía ni siquiera lo hice tan bien, porque todavía volteé con la persona que iba y le dije... ¿La alcanzo y la empujo? Pues porque ya me pasaron, no sé, 10 segundos, ¿sabes? Y cuando capté, y me dice, pausa, qué placer. Y yo, pausa, qué placer. Y ya, seguimos en la marcha, padrísimo. La foto aquí, la foto allá, el grito aquí, la porra allá. ¿Qué pasa cuando no pauso? Voy a usar el ejemplo de otra amiga. Tengo una amiga que es animalista, qué chistoso que coincide la historia del animal. Que en su carro tiene por todos lados, o sea, bueno, en la ventana de atrás tiene Dino a las corridas de toros, cuidado porque si veo un perrito me freno de seco, adopta, no compres, esteriliza, o sea, tiene así como 800 mensajes en su vidrio de atrás. Y ella vive en Tlalpan, trabaja en Polanco, o sea, se echa su 1 hora de trayecto. 20 minutos antes de llegar al trabajo, pasa una persona, se le pone al lado y le dice que es una estúpida, que por su culpa están cerradas las plazas de toros y que qué le pasa, que es una india, naca, y le empieza así a groserear. 0 pausa de ninguno de los dos, ¿no? O sea, ella le contesta, se hacen de palabras y no sé qué, y se le cierra, y el otro se le cierra y así. Bueno, la cosa es que ella da vuelta a la derecha y este carro da vuelta a la derecha. Ella da vuelta a la izquierda y da la izquierda. Entonces ella ya se imaginaba que la iba persiguiendo, que no sé qué. Bueno, no les hago el cuento largo. Su trabajo, o sea, el de ella, está a 2 casas de donde vive esta persona. Entonces, por eso se iban siguiendo. O sea, no la iba siguiendo a ella, él iba en su casa. Ruta. Ajá, pero casualmente, ¿no? La cosa es que cuando ella dice, pues me viene siguiendo este señor, voy a llegar a mi trabajo, va a saber dónde trabajo y tal, se para, se baja... El señor venía con otro chavo, la empiezan a grabar, de esta señora nos está acosando, no sé qué, le hablan a la patrulla, llega la patrulla, ya se la quieren llevar, ella empieza a llorar, entonces empieza a grabar de yo no hice nada, yo nada más traigo no sé qué, o sea, caos total, llegó 1 hora al trabajo, ya lloró, ya ahora tiene miedo. Estaba muy asustada. Muy asustada, porque además ella venía sola, los otros eran 2 hombres mayores, ya sabes, o sea, los celulares ahora creemos que eso es como... Que nos salvan, ¿no? Exacto, o sea, grabándola de miren, y la placa, y ella hizo lo propio también, o sea, caos total. Ahora ella tiene miedo de estacionarse porque se estaciona en la calle, entonces ahora cree que este señor va a salir y cualquier día va a estar su carro rayado, ponchado, lo que sea. Ese es el efecto de no pausar. O sea, que a veces es muy difícil porque lo que decía yo de Reforma, o sea, si yo voy y aviento a esta chava, pues a lo mejor la aviento y se va, ¿no? Y cada quien su golpe. O puede ser que la aviento y se mete otro a defenderla y entonces ya mi amigo me tiene que defender a mí, entonces ya nos hacemos ahí como de, ¿y tú qué sabes que trae un bat? Y entonces ahora agárrate porque pues ya te sacó sangre de la cara. O sea, es muy difícil ver la otra película que nos estamos evitando por hacer esa pausa. Pero en realidad es que sí te ha pasado, que yo creo que sí muchas veces, ¿no? O sea, dices, ay, si tan solo me hubiera quedado callada o si tan claro, solo no déjame hubiera... te cuento una rapidísimo. Voy en el avión, se me olvidó, la verdad me regalaron una botella de vidrio con el nombre de mi podcast, bla, 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 precioso.
de ida a Mazatlán la documenté. Y de venida, la verdad es que ni lo pensé y la puse en la maleta de arriba y me dice la señorita que la tengo que tirar. Entonces le digo, ay, no, por favor, es un regalo muy especial. No, es que la tiene que tirar, no pasa. Y yo es que, le digo, ni modo que mate al piloto con el adorno, por piedad de Dios. O sea, tengo cara de terrorista. No, que la tiene que tirar. Y yo, ay, es que mi novio me la regaló. O sea, jugué todas las cartas, ya sabes, así, manipulación 101, o sea, todo. Y poco inteligentemente, cero pausa, rompo la botella. Yo cuando rompí la botella dije, ya me dejó el avión. Entonces, obviamente voy caminando, ya sabes, yo googleando de romper cosas en el checkpoint o sea, además es crimen federal, me pudo haber llevado no sé quién, y, bueno, terrible. Paso a la sala de espera, me meto al baño, me pongo una gorra, me quito los lentes, me pongo no sé qué, o sea, según yo... Toda la película. Sí, me iba a convertir. Entonces, bueno, en lugar de estar en una sala de espera feliz disfrutando, ok, medio triste porque me tiraron la botella, pero no, en el baño escondida y tal. Me toca abordar, para esto al señor del counter, como que le había caído yo bien y me dio una súper, o sea, me puso hasta adelante, pasillo, que es lo que me gusta. Entonces, pero claro, a la hora de abordar era la última. Entonces, bueno, ya seguía yo, así faltaban 2 personas, seguía yo, y en eso llega el de la Guardia Nacional y me hace. Y yo, oño. Y volteo, sí, diga. Y me dice, le voy a enseñar este video al piloto, y el piloto va a decidir si la sube o no. Porque usted viene en crisis, ¿no? Y yo, no, yo estoy, casi que le decía, no, yo estudio Kabbalah, ya sé que lo hice todo mal. Obviamente se sube al avión, le pregunta al piloto, le enseña el video de Lady Botella, ¿no? Aventando la botella. Y dice, no, esa señora no puede abordar el avión. Me dejó el avión y me dice el de la Guardia Nacional, tiene 2 opciones. 1, que la boletina a la aerolínea, o 2, comprar otro boleto. Digo, no, comprar otro boleto. O sea, tan amigos como siempre, denme mi maleta y yo me voy feliz a mi casa. Y a lo que voy es, o sea, no por estudiar Kabbalah ya eres perfecta, etérea y nunca te equivocas. O sea, no. Pero yo ahí fue donde dije, me faltó la pausa. O sea, me faltó la pausa de decir, pues sí me da mucho coraje, sí es una tontería, sí lo que sea, pero me va a dejar el avión. ¿Sabes? Entonces, ahí, por ejemplo, pues ahí reprobé. Que eso está increíble, porque también quiero mencionar algo. O sea, me fui a un retiro de la Cábala en enero, en Mayacobá, precioso, con Mijael Berg, Mónica, o sea, así, lo más elevado, non plus ultra. Y bueno, hubo ahí una situación con el hotel y tal, el checkout y la manga del muerto. Y exploté, ¿no? Y entonces, o sea, exploté no externamente, pero internamente y tal. Entonces, me acuerdo que en la última plática empecé a llorar. Y les digo, pues es que yo no tengo remedio. O sea, llevo 4 días aquí, elevada, inspirada, y exploto con el, como que el checkout es a las 11 y no a la 1, ¿no? Y algo precioso que también tiene esta sabiduría es que no es como que, no, ya, no tienes remedio, ya, pecado, vete a confesar, o lo que sea, ¿no? Es como de, qué padre que puedas ver tu oscuridad, porque... es la única manera de crecer. Exacto, y te mantienes en la lucha, te mantienes como de, chin, pues me super falló, ya sabes, y entonces a la otra estoy más trucha. O sea, créanme que, no digo que no me vuelva a pasar, seguro me vuelve a pasar en alguna época de mi vida, pero voy a tener más cuidado. Y es lo mismo en todo, o sea, en el tráfico, por ejemplo, que, bueno, ponía yo este ejemplo de esta chava, y es lo mismo cuando yo le conté a David Varela de este caso de la chava, que me aventó y que hice pausa y no sé qué. Me decía, mira, si tú lo hubieras empujado y le hubieras gritado y se hubieran acá agarrado del pelo y lo que tú quieras, ese es el comportamiento normalizado. Nadie te hubiera criticado, se hubieran dicho, pues claro, oye, te aventó. Pero te pierdes la luz. O sea, es lo único que pasa, que espiritualmente te pierdes la luz de haber hecho esa pausa. Que es lo mismo, o sea, si se pelean con la pareja y le quieren recordar a su mamá, lo puedes hacer, ¿sabes? A lo mejor neta sí te hizo una agachada, o sea, a lo mejor sí llegó media hora tarde y no te avisó, o sea, do it, ya sabes, date, pero te pierdes la luz. Y creo que en esta maravillosa manera de ver la vida, te la pierdes no por lo que va a pasar, sino te pierdes la oportunidad de sentirte como te podrías sentir si evitas todo lo que pudiste haber evitado. Exacto. Se me acabó el programa, me da muchísima tristeza porque la verdad la plática está muy agradable. Muchas gracias por venirnos a empezar, porque esto es un comienzo, hay que averiguar, hay que saber, hay que estudiar y hay que cuestionarnos. Sí. Y acuérdate que, bueno, antes de despedirme rapidísimo, ¿dónde te encontramos? Bueno, a ver, estoy en Instagram como Bianca Lifestyle Blogger. El libro es un audiolibro en una app que se llama Bic, como book, pero es Bic. Y B-E-E-K. Ajá.
Y ahí, bueno, el eslogan de la app es escuchar es el nuevo leer. Entonces hay muchos audiolibros muy bonitos de excelentes creadores de contenido. La verdad es que creo que el 99% del contenido es de desarrollo humano, de crecimiento personal, de espiritualidad algunos. Y dura 56 minutos el audiolibro, son 36 paginitas. O sea, la verdad es que es algo muy sencillo, muy llano. Yo lo que le decía a mis maestros es que era un testimonio de 56 minutos de cómo a mí me ha ayudado. O sea, la pregunta de Bernardo, qué chistoso, Bernardo y Bianca, como los ratones. Ahí lo cuento muy llano de cómo de verdad es una espiritualidad que te ayuda en el día a día. Pues ahí está, amigos, toda la información en mis redes, @Cris Steinman. Gracias por haber estado aquí. Y recuerda que si después de todo esto no va contigo, nadie sabe más de ti que tú de ti. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Bianca. Ay, gracias. Adiós, muchas gracias. Fue increíble. Ay, muchas gracias.